Un adinerado director ejecutivo matricula accidentalmente a su hija en una escuela pública desfavorecida, solo para descubrir, sorprendentemente, que ese mismo lugar cambiará su vida para siempre. Mientras lucha por recuperar el acceso de su hija a una mejor educación, descubre la asombrosa injusticia del sistema. Pero la mayor revelación, la verdadera decisión, es suya. Retirarse o ponerse de pie y cambiarlo todo. Nathaniel Carter se enorgullecía de tenerlo todo bajo control. Como director ejecutivo de una importante corporación tecnológica, estaba acostumbrado a cerrar acuerdos millonarios y a tomar decisiones rápidas y precisas. Pero hoy, permanecía paralizado en una rígida silla de plástico dentro de una oficina escolar destartalada, presa de la inquietante sensación de haber cometido el peor error de su vida. En la pantalla de la computadora frente a él, el registro de matrícula estaba claro. Lily Carter, matriculada en la escuela primaria Westwood. Nathaniel entrecerró los ojos y frunció el ceño al leer la línea de nuevo. Westwood, la pequeña escuela pública a las afueras de un barrio obrero, no la Academia Westbridge, la prestigiosa institución privada que había elegido meticulosamente para su hija. Mantuvo la voz firme mientras se dirigía a la administradora de la escuela. Una mujer de mediana edad con el pelo castaño cuidadosamente recogido. Debe haber un error. Matriculé a mi hija en la Academia Westbridge. ¿Podría comprobarlo de nuevo? La mujer tecleó con fuerza, luego giró la pantalla hacia él, señalando la dirección del formulario. No hay ningún error, señor Carter. La dirección de Lily coincide con los registros de matrícula de Westwood. Nathaniel frunció aún más el ceño. Recordó la noche en que completó la solicitud en línea. Estaba exhausto después de un día entero de reuniones consecutivas. Tal vez, se había equivocado de escuela por accidente. Un solo descuido había colocado a su hija en un entorno que ni siquiera había considerado. No hay problema, dijo con ligereza, enderezando los hombros como si no fuera más que una pequeña molestia. Solicitaré la transferencia enseguida, pero la administradora negó con la cabeza. Lo siento, pero no es tan sencillo. La lista de inscritos es definitiva. Si quieres transferirla a Westbridge, tendrás que presentar una apelación y esperar a que haya una plaza. Podría tardar meses. Nathaniel exhaló bruscamente por la nariz, con la frustración latente bajo su serenidad. ¿Le estás diciendo a mi hija que se quede aquí? La mujer se encogió de hombros cortésmente. Nos encantaría tener a Lily en Westwood. Nathaniel parpadeó, conteniendo la irritación. Una escuela pública en un barrio obrero. Esto no era lo que había planeado para su hija. No un lugar con los mejores profesores, los mejores recursos, los círculos sociales adecuados que prepararían a Lily para el éxito. Desde la puerta, una voz rompió el silencio, tranquila pero con un toque de escrutinio silencioso. Parece que no te hace mucha gracia que tu hija vaya a una escuela pública. Nathaniel se giró. Una mujer se apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Hailey Brooks. Llevaba una camisa azul claro abotonada, con las mangas arremangadas hasta los codos, el pelo castaño oscuro recogido en una coleta suelta, con algunos rizos que le caían alrededor de la cara. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención. Perspicaces, observadores, con un dejo de desafío. No tengo ningún problema con las escuelas públicas, dijo Nathaniel, con un tono mesurado, el mismo control que usaba en la sala de juntas. Simplemente creo que las instituciones privadas ofrecen una educación de mayor calidad. Emily ladeó la cabeza, con una sonrisa cómplice en los labios. Interesante. Alguien que nunca ha pisado un aula aquí ya lo tiene todo resuelto. Nathaniel entrecerró los ojos. Estaba acostumbrado a los debates, pero esto no era una negociación comercial, y Emily no se parecía en nada a la gente con la que él solía tratar. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre del colegio. Una vocecita vacilante le llamó la atención. «Papá, tengo que ir a clase ahora». Lily, su hija de 8 años, estaba de pie en la entrada de la oficina,
agarrando las correas de su mochila. Nathaniel se arrodilló levemente y apoyó una mano en su hombro. Estaba acostumbrado a verla con el impecable uniforme sastre de su antigua escuela privada, ahora con una sencilla camisa azul y vaqueros. De alguna manera, parecía más pequeña, absorbida por la extrañeza. «Pronto te meteré en la escuela correcta», murmuró. Pero Lily solo le dedicó una pequeña sonrisa cómplice. «Creo que estaré bien, papá». Nathaniel asintió, pero sintió un gran peso en el pecho. Para él, esto era solo un error temporal, un pequeño desvío antes de que todo volviera a la normalidad. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de un viaje que lo cambiaría de maneras que nunca imaginó. Nathaniel Carter no podía creer lo rápido que todo se había descontrolado. Solo habían pasado 2 días. Esta mañana, llegó a la escuela primaria Westwood para recoger a Lily. Pero en cuanto pisó el campus, sintió una extraña sensación de desorden. Nada que ver con el refinado ambiente profesional de la Academia Westbridge. Los pasillos estaban abarrotados. La pintura de las paredes se estaba descascarando. Los techos eran bajos y las luces fluorescentes parpadeaban como si pudieran apagarse en cualquier momento. Sus pasos resonaron al pasar junto a un aula abierta. Dentro, más de 20 niños estaban hacinados en un espacio reducido, algunos obligados a apretujarse en largas mesas. Libros de texto desgastados y destrozados yacían esparcidos por los pupitres. Algunos niños no tenían libros propios y tuvieron que compartirlos con la persona encargada. Junto a ellos, un niño de pelo rizado le pidió prestado apresuradamente un lápiz a su amigo, uno que estaba tan afilado que apenas le quedaba madera. Nathaniel se quedó quieto, con la inquietud extendiéndose por todo su cuerpo. Allí era donde se suponía que su hija debía aprender. Salió rápidamente del pasillo y vio a Lily sentada en el patio leyendo. Se veía bien, pero al acercarse, ella lo miró con sus brillantes ojos azules llenos de vacilación. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño». Se arrodilló para mirarla a los ojos. Lily se mordió el labio. ¿Por qué esta escuela no tiene suficientes libros para todos los niños? Nathaniel no respondió de inmediato. Lo había visto con sus propios ojos en esa clase, pero oírlo de Lily lo inquietó de otra manera. «No tienes que preocuparte por eso, Lily», dijo, con un tono tranquilizador. «Pronto te meteré en una escuela mejor». Pero Lily negó con la cabeza. «No soy solo yo, papá. Tengo mis propios libros porque me los compraste, pero mis amigos no». Nathaniel no supo qué responder. Esa tarde, entró en la oficina de Emily Brooks. Ella levantó la vista de una pila de trabajos calificados. Su mirada penetrante se fijó en él. «Si estás aquí para quejarte de la escuela otra vez, no tengo tiempo». Nathaniel sacó una silla y se sentó frente a ella. Su mirada se dirigió a su escritorio, donde había una pila de cuadernos sin abrir, cajas de crayones y montones de cartulina, cada uno con etiquetas de una tienda local de artículos de oficina. Asintió hacia ellos. «Pagaste todo esto tú misma». Emily se recostó en su silla, cruzándose de brazos. «Alguien tiene que hacerlo». Nathaniel frunció el ceño. «¿Por qué la escuela no proporciona suficientes útiles a los profesores?» Soltó una risa seca. ¿De verdad crees que los presupuestos de las escuelas públicas cubren todo lo que necesitamos? No sabía cómo responder. La financiación nunca había sido algo en lo que se hubiera parado a pensar. No era su problema, pero ahora afectaba directamente a su hija. Emily se levantó lentamente, con los brazos cruzados. «¿Sabes? Me parece interesante. Cuando no afectaba a Lily, no te importaba. Pero ahora que ella está experimentando lo que millones de niños viven a diario, ahora te molesta». A Nathaniel se le encendió la piel. «No des nada por sentado sobre mí, Emily». «¿Entonces qué hago?» Ella plantó las manos sobre el escritorio, mirándolo a los ojos sin pestañear. «¿Crees que solo porque tienes dinero puedes arreglar esto sacando a Lily? ¿No?» Su agarre se apretó contra la silla.
Su voz se quebró. Si puedo darle a mi hija una mejor educación, lo haré. Emily exhaló. Un sonido silencioso y cansado. No se trata solo de Lily. Se trata de todos los demás. Niños. Este sistema está roto, Nathaniel. Y no todos los niños tienen un padre director ejecutivo que pueda rescatarlos. Un silencio denso se instaló entre ellos. A Nathaniel nunca le había gustado que lo desafiaran. Pero lo peor, en el fondo, sabía que ella tenía razón. La pregunta era, ¿estaba dispuesto a afrontarlo? La discusión con Emily había persistido. En la mente de Nathaniel mucho más de lo que quería admitir. Ella lo había hecho sentir egoísta, como si solo le importara su propia hija mientras ignoraba a los cientos de otros niños atrapados en el mismo sistema roto. ¿Pero no era eso lo que se suponía que debía hacer un padre? Nathaniel no tenía respuesta. Pero una cosa sí sabía. No podía olvidar lo que había visto. 2 semanas después, lo que más lo inquietaba no eran las condiciones de la escuela pública. Era la reacción de Lily. No se sentía triste ni frustrada, como él esperaba. De hecho, se estaba adaptando. Una tarde, cuando Nathaniel llegó a recogerla, la vio sentada en las escaleras de la escuela, riendo con un grupo de amigos. Estaba doblando grullas de papel con trozos de papel viejo de colores, rodeada de niños que no se parecían en nada. Uno era un niño moreno con gafas enormes. Otra, una niña de pelo rizado con una camisa de franela enorme. Y todos parecían felices. Cuando Lily corrió hacia ella, todavía con una pequeña grulla de papel en las manos, sonrió radiante. «Papá, hoy aprendí a doblar grullas de papel. Chloe dice, si doblas 1000, tu deseo se hará realidad». Nathaniel arqueó una ceja. «¿Y qué pediste?» Lily sonrió con picardía. «Ya lo sabrás». Nathaniel echó un vistazo al patio de la escuela. Las paredes descascarilladas, el equipo anticuado, nada había cambiado. Pero, de alguna manera, los niños de aquí todavía encontraban alegría en las pequeñas cosas. Si hubiera juzgado mal este lugar, ningún pequeño momento de felicidad podría borrar la dura realidad. Este sistema estaba roto, y Nathaniel quería entender exactamente cómo. 3 días después, estaba sentado frente a su computadora, con su hermano. Frunció el ceño mientras leía páginas de educación pública e informes financieros. Las cifras no le eran desconocidas. Había dedicado su carrera a analizar datos. Pero lo que descubrió lo impactó. Las escuelas públicas recibían mucha menos financiación que las privadas. Peor aún, incluso dentro del sistema público, los recursos se distribuían de forma injusta. Las escuelas de los distritos más ricos prosperaban gracias a donaciones privadas, mientras que las escuelas de barrios obreros como Westwood luchaban por cada dólar. Nathaniel tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. ¿Cómo podía un sistema construido para educar a todos los niños ser tan intrínsecamente desigual? Esa noche, la reunión de padres no hizo más que reforzar sus preocupaciones. Nathaniel estaba acostumbrado a las reuniones escolares celebradas en elegantes salas de conferencias donde padres bien vestidos discutían los logros académicos de sus hijos mientras disfrutaban de un refrigerio. Pero en Westwood, la reunión se celebraba en un viejo auditorio con sillas de madera desgastadas y ventiladores de techo que giraban lentamente. Cuando comenzó la discusión, una madre con aspecto cansado se puso de pie. «Pedí más libros de texto, pero la escuela dijo que el presupuesto no es suficiente. Mis hijos usan libros de hace 4 años. La mitad de las páginas se están cayendo». Otra madre habló, con clara frustración en la voz. «No son solo libros de texto. Mi hija ni siquiera tiene un pupitre adecuado. Tiene que compartirlo con otros 2 niños, y se turnan para escribir». Murmullos de aprobación resonaron en la sala. Nathaniel observó los rostros a su alrededor. No eran ejecutivos de empresas, gente que podía firmar un cheque y resolver un problema. Eran padres de clase trabajadora que estiraban cada dólar solo para darles a sus hijos la oportunidad de una educación decente.
Desde el fondo de la sala, Emily se puso de pie. Su voz era firme, pero se notaba el agotamiento. Sé que todos están frustrados. Yo también lo estoy. Miró a su alrededor. Pero no podemos esperar a que el sistema se arregle solo. Tenemos que encontrar soluciones juntos. Nathaniel la observó. Había convicción en sus palabras, una determinación inquebrantable. Después de la reunión, al salir al pasillo, Emily lo detuvo. Entonces, dijo, ¿qué te pareció la reunión? Nathaniel suspiró lentamente. Creo que este sistema tiene muchos fallos. Levantó una ceja. Y él dudó, luego suspiró. Y es injusto. Emily se cruzó de brazos, ladeando la cabeza mientras lo observaba. Pero solo te importa por Lily, ¿verdad? Nathaniel no respondió de inmediato. Finalmente, admitió. No quiero que crezca en un sistema como este. Emily sonrió. Una pequeña sonrisa de complicidad. Pero no era una sonrisa de alegría. ¿Y los demás niños? Nathaniel no respondió. Porque en el fondo sabía que ella tenía razón. No se trataba solo de Lily. Se trataba de todos los niños atrapados en un sistema que no estaba diseñado para darles una oportunidad justa. Y, le gustara o no, algo en su interior había cambiado. Ya no podía ignorar la verdad. Nathaniel Carter no estaba acostumbrado al fracaso. A lo largo de su carrera, todos los problemas que había enfrentado tenían algo en común. El dinero podía solucionarlos. Si un proyecto se estancaba, aumentaba el presupuesto. Si su empresa necesitaba talento de primer nivel, contrataba a los mejores. Si una negociación llegaba a un punto muerto, mejoraba el trato. Entonces, ¿por qué una escuela pública envejecida era lo primero que lo hacía sentir impotente? Después de la reunión de padres, Nathaniel supo que no podía quedarse al margen por más tiempo. Lo que había visto, lo que Lily le había contado sobre su compañera de clase que luchaba con tan poco, lo inquietó. Iba a cambiar eso. A la mañana siguiente, Nathaniel programó una reunión con la directora de Westwood, Margaret Wilkins. Una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso cuidadosamente recogido, escuchó en silencio mientras le exponía su plan. Quiero financiar la escuela, dijo Nathaniel con franqueza. Podemos renovar las aulas, cambiar los pupitres, invertir en libros y materiales didácticos nuevos. Tengo los recursos para convertir Westwood en un lugar mejor. La directora Wilkins guardó silencio un buen rato. Se quitó las gafas, las dejó suavemente sobre el pupitre y luego preguntó con voz tranquila, ¿y cree que eso será suficiente, señor Carter? Nathaniel frunció el ceño. ¿Por qué no lo sería? Ofrezco una solución. Wilkins negó con la cabeza. Entonces dime, si compras pupitres nuevos para un aula, pero dentro de 2 años se deterioran, ¿qué pasa entonces? Si proporcionas libros nuevos, pero el presupuesto estatal no cambia, ¿qué pasa con los estudiantes que vienen después? Seguirás financiando esta escuela para siempre. Nathaniel parpadeó. No había pensado tan a futuro, pero antes de que pudiera responder, la oficina se abrió de golpe. Emily Brooks se quedó allí, con los brazos cruzados, la mirada fría como el acero, mientras observaba la escena. Así que esta es tu gran idea, dijo, con la voz llena de sarcasmo. Invierte dinero en el problema y espera que desaparezca. Nathaniel arqueó una ceja. Intento ayudar. Si tengo los medios para financiar esta escuela, ¿por qué no debería hacerlo? Emily se adelantó y cerró la puerta tras ella. ¿Por qué? Porque no arregla nada. Tiró un archivo sobre el escritorio. ¿Sabes cuántos negocios? ¿Hombres como tú han intentado hacer lo mismo en los últimos 10 años? Entran, doñan un cheque cuantioso, aparecen en los periódicos como generosos benefactores y luego se marchan. Y cuando se acaba el dinero, la escuela vuelve a estar donde empezó. Este sistema no está roto solo por falta de financiación, Nathaniel. Fue diseñado para fracasar. Nathaniel se aferró con más fuerza a la silla.
Odiaba que lo despidieran, sobre todo cuando intentaba hacer lo correcto. No soy como esa gente, sonrió Emily con suficiencia. Pues demuéstralo. Nathaniel salió de la oficina con un gran peso en el pecho. Creía haber encontrado una solución, pero Wilkins y Emily le habían dejado algo dolorosamente claro. Esto no era tan sencillo como creía. El dinero no podía arreglar un sistema que estaba roto en su núcleo. Por primera vez en su vida, Nathaniel se sintió impotente. Y eso lo enfureció, no con Emily ni con el director Wilkins, sino consigo mismo, porque esta vez, por primera vez, no sabía cómo ganar. Nathaniel Carter no era de los que se rendía fácilmente tras su enfrentamiento con Emily y el director Wilkins. Pasó toda la noche pensando. Todo lo que habían dicho tenía sentido. El dinero no podía arreglar un sistema que no funcionaba, pero él tampoco. Simplemente quedarse de brazos cruzados y observar. Si el dinero no era la solución, entonces ¿qué lo era? Necesitaba comprender la raíz del problema. Y para ello, tenía que salir de su mundo y entrar en el de ellos. A la mañana siguiente, en lugar de ir a su oficina, Nathaniel regresó a la primaria Westwood. Ya no llevaba el traje caro. Hoy llevaba una camisa sencilla. Mientras caminaba por el patio, los niños ya no se sorprendían de su presencia. Pero esta vez, en lugar de ir directamente a recoger a Lily, se detuvo a observar. Vio a un niño pequeño forcejeando con unas zapatillas desgastadas, con los cordones deshilachados y apenas desgastados. Sostenía a una niña de pelo rizado que alisaba cuidadosamente hojas arrugadas para sus tareas. Un pequeño grupo de estudiantes se apiñaba bajo un árbol, pasando un solo libro, turnándose para leer en voz alta. Por primera vez, Nathaniel los vio de verdad. Entró en el aula de Emily. Ella estaba enseñando matemáticas, garabateando números en la pizarra con una tiza desgastada hasta quedar hecha una bola. Cuando hizo una pregunta, una pequeña mano, Lucas Ramírez, se levantó con confianza. Nathaniel recordaba al niño, brillante, entusiasta, siempre con ese brillo penetrante en los ojos cuando se presentaba un desafío. Pero hoy, algo era diferente. Cuando Lucas terminó de responder, Nathaniel notó que su escritorio estaba vacío. No había libros, solo una hoja de papel llena de letra pequeña y apretada. Después de clase, mientras los estudiantes salían corriendo al patio, Nathaniel se volvió hacia Emily. Ese chico, dijo, señalando con la cabeza a Lucas, que estaba sentado solo en las escaleras. ¿Quién es? Emily siguió su mirada y suspiró. Uno de los estudiantes más inteligentes que he enseñado, pero puede que no dure mucho más. Nathaniel frunció el ceño. ¿Por qué no? Su familia no puede permitirse que siga estudiando. Se volvió hacia él con amargura en la voz. Sabes, Nathaniel, en colegios como Westbridge, los padres se preocupan por a qué universidad de la Ivy League entrarán sus hijos. Aquí, los padres solo se preocupan de si sus hijos siquiera terminarán la primaria. Sus palabras lo golpearon como un cuchillo. Esa noche, Nathaniel no podía dejar de pensar en Lucas. En su mundo, chicos como Lily lo tenían todo, la mejor educación, oportunidades ilimitadas, un futuro ya despejado. Para Lucas, terminar un año más de estudios era una batalla. Por primera vez, Nathaniel se sintió pequeño ante algo mucho más grande que él. A la mañana siguiente, regresó a Westwood, esta vez con una decisión diferente. Encontró a Emily de pie en el pasillo, revisando un montón de hojas de ejercicios viejas. Quiero ayudar a Lucas, dijo, directo al grano. Ella levantó la vista, observándolo. ¿Cómo? Pagaré su matrícula. Emily arqueó una ceja, pero esta vez no había sarcasmo, solo curiosidad. ¿Por qué? Nathaniel guardó silencio un momento. Finalmente, dijo, porque un niño no debería perder su futuro solo porque su familia no pueda pagarlo. Emily le sostuvo la mirada un buen rato. Entonces, por primera vez, asintió sin discutir. Al día siguiente,
Nathaniel informó personalmente a Lucas y a su madre que su educación estaría completamente financiada. Cuando los ojos de la frágil mujer se llenaron de lágrimas, agradeciéndole una y otra vez, Nathaniel sintió algo que nunca antes había experimentado, una sensación de satisfacción más profunda que cualquier trato que hubiera cerrado. Al salir al pasillo, Emily lo esperaba. «Hiciste algo bueno hoy», sonrió Nathaniel con suficiencia. «Es la primera vez que no me criticas», rió Emily entre dientes. Pero esta vez fue cálido, genuino. «Quizás por fin lo estás entendiendo». Nathaniel sostuvo su mirada y por primera vez desde que se conocieron, el desafío en sus ojos se suavizó. Ya no se trataba solo de Lily, y él sabía que esto era solo el principio. Nathaniel Carter pensó que había cambiado. Ya no era el hombre que había entrado por primera vez en la escuela primaria Westwood con un desdén apenas disimulado. Ahora comprendía las profundas desigualdades del sistema educativo. El tipo de brechas que el dinero por sí solo no podía cerrar. Pero había algo que no había considerado. La decisión de Lily. Nathaniel estaba en su oficina, absorto en los informes del presupuesto educativo, cuando sonó su teléfono. Academia Bestbridge. La voz del director transmitía su habitual entusiasmo. «Tenemos una plaza disponible». «Sí. ¿Quiere?» «Lily puede volver inmediatamente». Nathaniel parpadeó. Esto era lo que había deseado. Una salida fácil. Una oportunidad para devolver a Lily al camino que él había trazado cuidadosamente para ella. Se acabaron las aulas abarrotadas. Se acabaron los libros de texto obsoletos. Y los pupitres rotos. «Lo pensaré», dijo, con la voz más lenta de lo habitual. Pero al colgar, una extraña inquietud se apoderó de él. Esa noche, llamó a Lily a su oficina. Se subió a la silla, con sus ojos azules brillantes como siempre. «Cariño, acaba de llamar Westbridge. Dijeron, puedes volver». Lily ladeó la cabeza, pensativa, pero en lugar de emoción, apretó los labios en un silencio pensativo. Luego, en voz baja, dijo, «Papá, no quiero volver». Nathaniel se quedó paralizado. «¿Por qué no?» Lily extendió la mano y le dio un golpecito a una pequeña grulla de papel que estaba en su escritorio, una de las cientos que ella y sus amigos habían doblado en las últimas semanas. «Me gusta Westwood. Tengo amigos aquí. Tengo excelentes profesores y cosas que nunca tuve en Bestbridge». Lo miró con voz firme. «Siempre dices que la escuela se trata de ser mejor persona, ¿verdad? No solo quiero ser inteligente, papá. Quiero aprender a ayudar a la gente». Nathaniel no dijo nada. Si Lily aprovechara esta oportunidad, pero nadie más lo hiciera, ¿qué significaría eso? A la mañana siguiente, mientras conducía hacia Westwood, su mente estaba llena de pensamientos. Pensó en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Cómo había cambiado. Cómo Emily lo había desafiado. Como Lily le había hecho ver el mundo desde una perspectiva diferente. Pensó en Lucas, en los padres que luchaban todos los días solo para conseguir un libro de texto para sus hijos. Si Lily podía reconocer esto, ¿por qué él no? Cuando llegó a la escuela, encontró a Emily de pie fuera de su aula, bajo la luz del sol. «Oye», los rizos sueltos enmarcando su rostro. Frunció el ceño ligeramente cuando él se acercó. Algo andaba mal. Nathaniel sostuvo su mirada y luego dijo, lenta y deliberadamente, «No voy a sacar a Lily de Westwood». Emily parpadeó, claramente sorprendida. «¿En serio?» Él asintió. «No solo eso. Quiero hacer más». Ella lo observó atentamente. «¿Qué quieres decir?» Nathaniel respiró hondo. «Puedo hacer más que patrocinar a un solo estudiante. Puedo usar mi influencia para luchar por cambios reales en las políticas, para impulsar un sistema de educación pública más justo, pero no puedo hacerlo solo». Por primera vez desde que se conocieron, Emily no discutió. Simplemente lo miró, reflexionando. Entonces, finalmente,
Una lenta y cómplice sonrisa se extendió por sus labios. Si vas en serio con esto, dijo, entonces te ayudaré. Nathaniel asintió. Esto ya no se trataba solo de Lily. Se trataba de todos los niños como Lily, como Lucas. Y por primera vez, supo que estaba exactamente donde debía estar. ¿Puede una persona cambiar todo un sistema? Nathaniel Carter había pasado de ser un hombre que solo se preocupaba por el futuro de su hija a alguien dispuesto a luchar por un futuro mejor para todos. Pero, ¿podría realmente marcar la diferencia? ¿O le aguardaban batallas aún mayores? No se pierdan el emocionante capítulo final. Suscríbase para estar al tanto de la épica conclusión. Nathaniel Carter alguna vez pensó que su mayor desafío era elegir entre la educación pública y la privada para su hija. Pero ahora, de pie en un auditorio lleno de padres, maestros y funcionarios educativos, se dio cuenta de que el problema era mucho mayor. El sistema no solo era injusto, sino que estaba amañado. La decisión de cerrar el programa de educación especial. La noticia llegó en una mañana gris y sombría. Emily irrumpió en su oficina, con el rostro pálido de ira. Van a cerrar el programa de educación especial. Nathaniel levantó la vista de la pantalla de su computadora. ¿Qué? La administración acaba de anunciarlo. Se están recortando los fondos para estudiantes desfavorecidos debido a restricciones presupuestarias. Emily apretó el aviso en su mano. Eso significa que Lucas y docenas de otros niños perderán la oportunidad de recibir una educación. Una lenta llama de furia se encendió en el pecho de Nathaniel. Eso es imposible. El Estado todavía financia las escuelas públicas. Emily soltó una risa amarga. Sí, pero ¿sabes a dónde va realmente la mayor parte de ese dinero? A instituciones privadas a través de lagunas legales y acuerdos secretos. Los distritos más ricos reciben más financiación. Mientras escuelas como Westwood se pelean por las migajas, Nathaniel apretó los puños. Así que están sacando dinero de esta escuela y canalizándolo a lugares que ya están desbordados de recursos. Emily asintió. Y si no detenemos esto, cientos de estudiantes perderán su oportunidad de un futuro. Nathaniel echó su silla hacia atrás y se puso de pie. Entonces lo detendremos. El auditorio estaba lleno. Padres, maestros e incluso estudiantes se habían reunido, con voces llenas de frustración. Al frente, una fila de funcionarios de educación permanecía sentada, rígida, con el rostro indescifrable, como si se tratara de una reunión rutinaria. Emily subió al escenario primero, con voz firme. Queremos saber por qué se cierra un programa esencial. Un hombre de mediana edad con traje gris hojeó sus documentos con practicada indiferencia. El distrito no tiene el presupuesto para sostenerlo, dijo rotundamente. Tuvimos que tomar decisiones difíciles. Nathaniel respiró hondo, se acercó a Emily y le explicó, ¿por qué el mismo presupuesto siempre parece favorecer a las escuelas privadas? ¿Por qué los barrios más ricos nunca tienen que tomar estas decisiones difíciles? Su mirada recorrió la sala. Esta no es una decisión difícil. Es desigualdad sistémica. Murmullos de ira recorrieron la multitud. Un padre se puso de pie. Tiene razón. Mi hija nunca tiene suficientes libros de texto. Otro profesor añadió, usamos nuestros propios salarios para comprar útiles escolares. ¿Cómo es eso justo? La tensión crepitaba en el aire. Los funcionarios se removieron incómodos, pero antes de que nadie pudiera responder, una vocecita resonó desde el fondo del aula. Lucas Ramírez. Permaneció allí, pequeño, entre el mar de adultos, pero su voz era más fuerte que la de cualquiera de ellos. Quiero ir a la universidad. Sus ojos oscuros se clavaron en los funcionarios. Pero si me quitan este programa, ni siquiera tendré la oportunidad. Mi madre tiene 2 trabajos solo para que pueda estudiar. No puede comprarme libros nuevos. Si me quitan esto, no tendré otra opción. Se hizo el silencio. Nathaniel observó a la multitud,
viendo el peso de esas palabras sobre ellos. Algunos padres agacharon la cabeza. Otros tenían lágrimas en los ojos. No se trataba solo de números en un informe presupuestario. Esto era real. Nathaniel respiró hondo. Era hora de hacer lo que mejor sabía hacer: usar su influencia. Se volvió hacia los funcionarios. Si el gobierno no distribuye los fondos de forma justa, necesitamos otra solución. Se giró hacia la multitud. Estoy creando un fondo de becas para escuelas públicas, pero no puedo hacerlo solo. Hago un llamamiento a otros directores ejecutivos, líderes educativos y a cualquiera que pueda ayudarme. Un murmullo recorrió la sala. La gente empezó a asentir, pensativo. Una voz gritó entre la multitud: ¿de verdad creen que pueden lograrlo? Nathaniel sonrió, no con duda, sino con certeza. No creo saberlo. Una decisión que lo cambia todo. Al terminar la reunión, Emily se acercó a él. «¿Sabes?», dijo, cruzándose de brazos. «Pensé que sería solo otro empresario, alguien que se iría en cuanto las cosas se complicaran». Nathaniel rió entre dientes. «No eras el único». Ella lo observó durante un largo rato antes de que su expresión se suavizara. «Entonces, ¿vas en serio con esto?». Nathaniel asintió. «Estoy lanzando el fondo, pero hay algo más». Frunció el ceño. «¿Qué?». Nathaniel suspiró, buscando en su maletín. Sacó un grueso contrato. Un proyecto multimillonario que había pasado años construyendo. Emily abrió mucho los ojos. «¿Qué es eso?». Él exhaló. «El acuerdo de inversión en el que he estado trabajando durante años». Frunció el ceño. Y Nathaniel repasó el contrato con la mano y lo cerró por última vez. «Necesito invertir todo lo que tengo en educación, lo que significa que tengo que dejar esto atrás». Emily lo miró fijamente, con expresión indescifrable. Finalmente, preguntó: «¿Cuánto significa este acuerdo para ti?». Nathaniel esbozó una pequeña sonrisa melancólica. Solía significarlo todo, con la mirada alzada, firme y segura. Pero ahora creo que he encontrado algo más importante. Por primera vez, Emily también sonrió. «Realmente has cambiado», dijo. Nathaniel asintió. Y por primera vez en su vida, no sentía que estuviera perdiendo algo. Sentía que finalmente estaba comenzando algo más grande. Un año después, Nathaniel Carter estaba frente a las puertas de la escuela primaria Westwood, observando cómo los niños entraban al patio, sus risas resonando en el aire fresco de la mañana. La escuela seguía igual. Paredes desgastadas, edificios envejecidos, el mismo lugar que una vez consideró un error. Pero ahora, para él, era un símbolo, un recordatorio de cuánto podía cambiar cuando la gente se negaba a aceptar el statu quo. La última vez que se había parado allí debatiendo si sacar a Lily, nunca lo habría podido hacer. Imagina que un día estaría luchando por mantener esta escuela viva. Y no solo viva, sino próspera. Un año de cambio. Gracias al fondo de becas que Nathaniel y otros líderes empresariales habían creado, más de 300 estudiantes del distrito ahora tenían acceso a mejores recursos educativos, libros de texto nuevos y mobiliario de aula renovado. Y lo que es más importante, los maestros ya no tenían que pagar de su bolsillo los materiales básicos. La injusticia en la distribución de los fondos escolares finalmente había salido a la luz. La presión de la comunidad había obligado a los legisladores a reevaluar sus presupuestos, desviando el apoyo a las escuelas que más lo necesitaban. Nathaniel ya no era solo un director ejecutivo preocupado por los márgenes de beneficio. Se había convertido en un defensor de la educación, no solo para Lily, sino para todos los niños como ella. Recorriendo el patio de la escuela, sus ojos se posaron rápidamente en una cabellera rubia que le resultaba familiar. Lily estaba sentada en el césped con un grupo de amigos, enseñando con cuidado a un niño más pequeño cómo doblar una grulla de papel. Al acercarse Nathaniel, captó su alegre voz. «Cada grulla es un deseo, Lucas».
¿Te acuerdas de Lucas? El chico que casi se vio obligado a abandonar la escuela sonrió. ¿Cuál es tu deseo? Lily sonrió suavemente. No puedo decírtelo, pero puedes intentar adivinarlo. Nathaniel se agachó a su lado, con un destello de diversión en los ojos. ¿Alguna vez quisiste irte de Westwood? Lily negó con la cabeza sin dudar. No, papá. Lo miró fijamente. Porque aquí no solo aprendo datos. Estoy aprendiendo a ser mejor persona. Nathaniel no respondió de inmediato. Había pasado toda su vida creyendo que la educación se trataba de recursos, clasificaciones, prestigio. Pero a través de los ojos de Lily, vio la verdad. La educación se trataba de las personas, de lo que aprendemos unos de otros. Mientras Nathaniel se dirigía al estacionamiento, vio a Emily apoyada en la cerca de la escuela, siguiendo con la mirada a los estudiantes. Sonrió con suficiencia al acercarse. Así que supongo que has aprendido una o dos cosas de ella este último año. Nathaniel se encogió de hombros. Puede ser, pero ya me conoces, no me gusta quedarme a medias. Emily se rió. ¿Qué sigue? Miró hacia el horizonte, donde la luz dorada del atardecer bañaba la ciudad con un cálido resplandor. No solo una beca. Me encantaría, dijo con voz firme, sino un modelo educativo sostenible, un sistema donde todos los niños, sin importar de dónde vengan, tengan una oportunidad justa. Emily guardó silencio un momento y luego asintió. Creo que lo dices en serio. Nathaniel se giró para mirarla, y sé que no puedo hacerlo solo. Una brisa fresca los invadió, trayendo consigo la silenciosa promesa de algo más grande. Emily no dijo nada, pero por primera vez, había confianza en sus ojos. Tal vez esto no era solo una colaboración. Tal vez este era el comienzo de algo aún más grande. Una carta que lo cambió todo. Unos días después, llegó una carta de Lucas Ramírez a la oficina de Nathaniel. La abrió y leyó. Solo quería agradecerte el fondo de becas que tú y la señora Emily crearon. Me aceptaron en la universidad con una beca completa. Nunca pensé que esto fuera posible. Prometo que algún día volveré y ayudaré a los niños como tú me ayudaste a mí. Nathaniel sostuvo la carta un buen rato. Miró por la ventana, observando cómo el horizonte de la ciudad reflejaba el sol de la mañana. La educación no era solo para quienes podían pagarla. Era un derecho de todos. Y para Nathaniel Carter, este viaje apenas comenzaba. ¿Crees que una persona puede marcar la diferencia? Nathaniel pasó de ser un padre centrado solo en el futuro de su hija a un hombre que lucha por un futuro para todos. Pero el verdadero cambio no ocurre solo. Si esta historia te inspiró, comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete para seguir más historias impactantes como esta. La educación no es un privilegio, es un derecho. ¿Estás listo para formar parte del movimiento?